lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y en la adolescencia pasan muchísimas cosas. Una de ellas, y dicho también por psicólogos, empieza como una crisis de identidad en la adolescencia, porque es una etapa de descubrimiento, ¿no? Por eso es que a veces están felices y a los 5 minutos están amargadísimos. O primero te dicen que te quieren y después a la final te dicen que no que tú haces todo por verlos infelices. O sea, es una cosa, más que todo con los padres, una cosa. Es tenaz, pero para eso nosotros tenemos que asesorarnos de los expertos y poder sobrellevar esta etapa que, a pesar de que por momentos es difícil, es una etapa también linda, que es parte de la vida y sobre todo de nuestros hijos, porque ya es como que ya se están yendo más para allá, se van de nuestros brazos, pero como siempre aquí tengo a expertos que nos ayuden. Y el día de hoy me acompaña el psicólogo Diego López. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Elsie. Un gusto estar acá nuevamente y empecemos cuando quieras. En otra cabina, ¿te gusta? En nueva cabina, me encanta la cabina, es más Perfecto. airosa. Sí. Sí, perfecto. Crisis de identidad en la adolescencia. ¿Cuáles son aquellos síntomas o actitudes, comportamientos que empiezan a presentar los adolescentes cuando están atravesando una crisis como esta de identidad? Claro, muy bien. Creo que para responder esa pregunta es importante primero responder qué sería la identidad. Ujú. Sí, entonces, un poco la definición clara, que la van a ir entendiendo un poco más con unos ejemplos, es la siguiente. La identidad son características específicas que tienen las personas y que condicionan su conducta. Entonces, ya vamos a ver por qué. Hay unos componentes como de la identidad. Hay una parte genética heredada, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con cómo naciste de fábrica, si naciste más sensible, si naciste más extrovertido, es toda tu parte genética de cómo ya heredaste, digamos, los genes de tus papás. Y eso ya va un poco condicionando tu conducta. Luego hay la parte contextual, que vendría a ser tu familia, cómo habla tu familia, a qué se dedica tu familia. ¿Dónde naciste? No es lo mismo haber nacido en Guayaquil que en Quito o en Cuenca. Eso también condiciona un poco tu manera de hablar, por ejemplo. ¿Sí? Unos hablan más serranitos, otros más guayaco y el cuencanito. ¿Sí? Entonces eso va condicionando un poco tu conducta, tu contexto, tu familia, tu colegio, todo eso. Y luego finalmente hay una parte de estos componentes que es ya la elección propia de cada uno, los valores. ¿Sí? Valores, metas, ¿sí? Estilos de hablar, estilos de hacer deporte, todo eso también va condicionando con tu conducta y tú te vas identificando. Entonces, a partir de esa definición, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? En la adolescencia los chicos empiezan a elegir, ¿sabes qué? Mi papá habla así, mi mamá habla de esto, mi familia hace esto, son guitarristas, pero ¿sabes qué? Yo quizás soy más deportista. Entonces ahí es cuando empiezan a tener estas como primeras grandes elecciones, estas grandes decisiones, definiciones y cosas que salen un poco de lo que los papás están acostumbrados, porque justamente se empiezan a identificar con otras cosas que los papás por ahí se identificaron con otras. Y ahí empiezan a haber, por ejemplo, problemas familiares, que tú deberías hacer esto y el hijo va por otro lado. Me gusta esto, eso eres tú, pero a mí no me gusta. Exacto, exactamente. Entonces los chicos empiezan a identificarse. ¿Qué es lo que pasa y por qué se habla un poco de crisis? Porque los chicos a veces se la dan contra la pared, se estampan. En su búsqueda empiezan a decir, ¿sabes qué? A mí me gustan los ponqueros, por ponerme un ejemplo, y no quiero decir que son malos los ponqueros, pero... Y los ponqueros se visten así, hablan así y hacen determinadas actividades y ¡boom! Se la dan contra la pared. ¿Por qué? Porque el estilo de ser de ponquero puede tener tales actividades o tales conductas que me invento, yo qué sé, son, por poner un ejemplo, son súper deportistas, extremadamente deportistas y no cuidan el descanso. Entonces se dan contra la pared. Entonces ahí es cuando empiezan a tener crisis, pero eso fue un ejemplo. Se empiezan a identificar con grupos de amistades, con nuevas actividades, empiezan a probar a veces el alcohol, en algunas ocasiones drogas, empiezan a investigar temas sexual, ¿sí? Entonces los chicos en esta búsqueda empiezan, a veces la pegan y a veces dicen, ¿sabes qué? Este es mi camino, esto me gustó y me funciona, y a veces se la dan contra la pared. Eso es un poco la crisis, por eso se dan las crisis. También puede existir una crisis de que al final
de forma de la que fuiste educado, sabes que determinadas cosas no son correctas, no están bien, pero la mayoría, qué sé yo, amigos, compañeros, siguen una determinada corriente y a pesar de que no te identificas, pero por ser aceptado, te sumas. Por supuesto. Y ahí es donde afecta tu contexto. Imagínate, tu contexto, tu grupo de amigos del colegio empezó a hacer tal cosa. Por ahí tú piensas de manera distinta o incluso no te sientes cómodo con esto. Pero ¿sabes qué? Dices, ¿sabes qué? Voy por acá porque es lo que hace la gente. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Los chicos empiezan a decir, ¿sabes qué? No me siento feliz. A pesar de que es algo que hacen todos, yo no me siento feliz, no me siento contento. O puede ser que sí. Todo el mundo juega fútbol y yo empecé a jugar fútbol y me encantó, por poner un ejemplo. Entonces, ahí es cuando los chicos pueden darse cuenta de qué es lo que les gusta en serio y qué es lo que no les gusta en serio. Y con qué cosas me conviene identificarme, por qué, porque esto es lo que para mí realmente me hace feliz. Yo, por ejemplo, ahora, poniendo un caso, en mi época había fútbol y era lo que había. Y realmente nunca me terminó de gustar fútbol, ni tampoco era tan bueno. Pero era lo que todo el mundo jugaba. Ahora, Es lo que hay. era lo que hay. Sí. Era lo que había y ya me tocó. Pero hoy por hoy, y le digo esto bastante a mi vieja, yo me hubiera encantado ser padelero, ¿sí? Jugar pádel. Sí, hoy descubrí a mis 28 años, ¿Qué te encanta? hace 2 años, descubrí que me encanta el pádel. ¿Sí? Y juego pádel y entreno pádel y me salgo feliz. Entonces, si yo hubiera descubierto esto a los 15 años, hoy sería Un crack. raqueta número 1 del Ecuador. Pero llegué tarde. Pero te digo algo, Diego, que cuando anuncié que iba a hablar de este tema me dijeron que ir más allá de un gusto de deporte, de un gusto de música, hay crisis en el aspecto sexual También. y de género que surgen en esta edad. Cuando vas, como quien dice, descubriendo, o sea, soy mujer, o sea, soy hombre. Si soy mujer, me tienen que gustar los hombres. Si soy hombre, me tienen que gustar las mujeres. Claro. Pero a veces, no en todo, no generalizo, pueden surgir ciertas confusiones. Exactamente. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. Y pasa mucho en la clínica y lo ves, hay gente perdida, no sabe muy bien qué le gusta. ¿Por qué pasa eso? Y esto ya en realidad es otro tema, pero lo voy a explicar un poco rápido. Las personas tenemos impulsos. Impulsos de todo. Impulsos de dormir, impulsos de ir a comer, impulsos sexuales, impulsos de gritar, impulsos de el asco, por ejemplo, me alejo, esto me da asco. Somos seres de impulsos a cada rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En el tema específico de los impulsos sexuales, no tenemos tanto control sobre qué es lo que nos gusta o no nos gusta. ¿Sí? Y hay veces que nosotros vamos desarrollando ciertos gustos, o hay veces que nos gustó ciertos gestos de tal persona y puede ser que no estés tan consciente que simplemente fue un gusto, de que te gustó, como un pana tuyo, por ejemplo, sonrió y te gustó porque, buen trip, me cae bien mi pana, pero cuando no lo tienes tan claro y estás con tantas ideas en la cabeza y tantos impulsos nuevos, a veces puedes confundir, me gustó la sonrisa de mi pana porque fue chévere y ya, y me cae bien mi pana, con me gusta mi pana, me gusta sexualmente mi pana. Entonces, todo eso hay que empezar a educar a las personas en qué es lo que realmente es un gusto más interpersonal, pero no sexual, y un gusto sexual. Ahora, no significa, por ejemplo, ya en el tema, ya entrando un poco en un tema particular, que es, hay veces que un hombre puede realmente tener un impulso homosexual. ¿Sí? Realmente un hombre, y de hecho se recibe en la clínica, hay pacientes, hombres, que les gusta efectivamente un hombre. ¿Sí? Es real ese impulso, no se lo están inventando, no es que están confundidos, es real. Es como que, ¿te gusta el chocolate? Sí. ¿Te gustan los hombres? Sí. Ahora, ¿qué es lo que un poco se trabaja en eso? Un poco también que las personas pueden un poco decidir y decidir trabajar sobre qué impulsos darle cabida más y qué otros impulsos no tanto. ¿Sí? Eso. Exactamente. El adolescente no sabe y a la final fue un impulso y ya él se etiqueta a sí mismo. Exacto, ya soy así, ya me gustan los hombres. ¿Sí? Ajá. Y de hecho, y por eso, y eso es lo lindo y eso es lo más trabajable dentro de la identidad, es que nosotros podemos decidir a qué impulsos le damos más cabida y qué otros impulsos no tanto. Pongamos el clásico tema de la fidelidad.
Entonces, supongamos que yo estoy casado con Susanita, ¿sí? Y puede ser que ya luego de 20 años de casado con Susanita, me empiece a gustar mi secretaria. Me invento. Tengo el impulso de empezar a escribirle a mi secretaria, acercarme un poco más, invitarle un helado, un cafecito. Tengo estos impulsos. Ahora, son impulsos reales, imagínate. O sea, como que luego de 20 años de casado, puede ser que te empieces a ver por otros lados. Ahora, no significa que lo tienes que cumplir, no significa que sí o sí tienes que invitarla a salir a esta chica. Lo que puedes hacer es notar el impulso, ver que no es efectivo porque tú quieres ser un esposo fiel y un poco alejarte de Susanita y enfocarte en tu esposa, ¿sí? Entonces, muchas veces eso se trabaja en clínica con pacientes que tienen estas dificultades y que han elegido por decisión propia tener, por ejemplo, una vida heterosexual. Yo quiero tener una vida, ya tengo una familia, tengo hijos. Puede ser que yo tenga impulso con la secretaria o con otros hombres. En el caso de hay pacientes hombres que tienen incluso casados y que tienen impulsos por otros lados, y eso particularmente, como es decisión de ellos, un poco así como no va con la secretaria, no ir con otros hombres, se empieza a trabajar sobre la observación de este impulso, dejarlo pasar y empezar a funcionar en eso. ¿Por qué? Porque quieren ser fieles a su matrimonio, quieren ser fieles a su esposa. Se Yo trabaja un creo poco desde que ahí. un poco para los adultos, tratar de controlar aquellos impulsos e irnos por lo que es correcto, tal vez es un poquito más fácil dentro de la etapa versus la etapa de la adolescencia. Claro. Porque como ellos están todavía y con estas hormonas que están a mil y que incluso a veces es como que ni ellos mismos se aguantan. Claro. Entonces, es más difícil controlar aquellos impulsos. ¿De qué forma nosotros como padres podemos empezar a guiar sin que ellos sientan que nosotros estamos invadiendo esa decisión o ese espacio? ¿De qué forma? A ver, hay mucha psicoeducación. Los padres pueden explicar justamente esto que te estoy diciendo. Ahí vamos a tener impulsos A, B, C, D. Eso no es tan controlable y eso es lo menos controlable de todo. Que yo me levante hoy y tenga ganas de ir a nadar o que tenga ganas de comerme un chocolate o una hamburguesa o lo que sea, es lo menos controlable del mundo. Lo que sí podemos controlar es la decisión que nosotros hacemos frente a eso. Nosotros no somos esclavos de nuestros impulsos, sino que podemos empezar a tomar decisiones en función de nuestros valores, de la persona que quiero ser, del esposo que quiero ser, del trabajador que quiero ser. Y eso se enseña mucho. Y eso, cuando tú entiendes eso, ganas mucho en libertad. Sí, libertad de acción, porque ya no estás tan condicionado a tus impulsos. Quiero comer, quiero hacer esto. Sino que dices, ok, tengo este impulso, me lo aguanto, no voy a salir con mi secretaria y voy a ser fiel a mi esposa. Hay muchos profesionales que a veces dicen, ¿sabes qué? Ya, tu hijo tiene 15, 16, 17 años, no puedes estar encima de él controlando todo lo que dice. Pero en cambio, hay otros psicólogos que dicen, bueno, es que ellos todavía, la corteza prefrontal no está desarrollada, entonces se pueden dejar de llevar por estos impulsos o pueden empezar a tomar decisiones no tan acertadas. Entonces el adulto, en este caso los padres, debemos ser esa corteza que todavía Sí, no está desarrollada en los adolescentes. Justo tenía con una gran amiga ya de la casa, psicóloga Zoila Mondejar, y es neuropsicóloga, y nos decía eso, o sea, es parte de la crianza, ser nosotros esa corteza, porque Sí. más o menos a los 25 años es que se termina de desarrollar y en ciertos casos tarda más. Y seguimos identificándonos, seguimos creciendo, seguimos eligiendo y seguimos descubriendo cosas. O sea, no es que termina a los 25 ni a los 30, sino que siempre termina. Es verdad que estás más asentado, más asegurado, ya te entiendes mucho mejor por la experiencia de los años, pero aún así vas como teniendo nuevos descubrimientos. Y en esos descubrimientos es que es verdad, los padres tienen que tener, por un lado, tienen que permitir la exploración del adolescente. Tienen que permitir que exploren un poco, que vean quiénes son. Hasta que qué se les equivoquen. gusta. Ahora, un poco hay ciertos límites que hay que poner, ¿sí? Porque no es que ella descubra, que él descubra y ya se droga y se mete 10 pastillas de LSD, me invento. O sea, como que no va por ahí también. Ahí está la labor de los padres de darle cierto como es en Argentina, las brechas cambiarias. No, son unas bandas que tienen en el cual manejan los precios del dólar. Si pasa de 1.400, el gobierno actúa, y si baja de 1.200, el gobierno también actúa. Acá vendría a ser lo mismo. Mientras esté dentro de estos límites claros, que vendrían a ser cosas ya
claramente disfuncionales, como consumir drogas, sexo sin protección y un montón de cosas, los padres tienen que cuidar eso. ¿Sí? En el medio, ahí es donde se da la exploración de los chicos. ¿Sabes qué? No te gusta guitarra, pero quieres practicar piano, adelante. No te gusta la música, quieres más deporte, perfecto. ¿Sabes que no eres tan de deporte ni de música, pero sí más de pintar o más de hacer obras de teatro? O sabes que eres más viajero o eres más una persona que hace voluntariados. Dentro de esos márgenes, por más que te duela que tu hijo sea artista, por ahí a veces pasa que yo qué sé, tu padre quiere que sea empresario, ni sé cuál, y por ahí tu hijo te salió artista y por más de que te cueste, sigue siendo algo como dentro del espectro esperable. Hay ciertos límites y ahí es donde los padres tienen que estar como cuidando que no se vayan de esos límites. Perfecto, muchísimas gracias al psicólogo Diego López, con el que hemos conversado el día de hoy sobre la crisis de identidad en adolescencia. Recuerde que quedan grabados los programas. Si lo cogió ya empezada, pues le recomiendo que la vea, que la comparta. Sobre todo, padres, incluso la típica que estás rodeada de adolescentes, tíos, abuelos, porque en algún momento así tengamos, ay no, yo tengo todavía hijos chiquitos, van a llegar la adolescencia. Van a llegar. Va a llegar la adolescencia y la verdad es que es una etapa un poco complicada, pero como les decía al inicio, hay que transitarla de la mejor forma y que mejor forma, valga la redundancia, es estar asesorados por personas expertas como psicólogos, en este caso que hemos tenido aquí en nuestra cabina al psicólogo Diego López. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin